Raúl Ricardo Alfonsín le dio el lugar político a las Fuerzas Armadas, o sea, el espacio de mando supremo era de la política. ¿Qué ha pasado ahora, Julio César? Bueno, ahí hay que incorporar que esa nueva ley de defensa después fue reglamentada por Néstor Kirchner en el 2006-2007, por el cual, como vos decís, el poder político conducía a las Fuerzas Armadas, ¿no? En el marco de toda la transformación que se vino dando estos años. ¿A dónde marcha toda esta historia? Porque algunos se preguntan, bueno, tiene que ver con lo geopolítico, tiene que ver con un ALCA que vuelve a aparecer con la llegada de el visitante Mauricio Macri, tiene que ver con el movimiento político sindical, tiene que ver con la genuflexión de la burocracia sindical. Bueno, ahí yo creo que todos estos años de democracia, hasta que termina este último gobierno con Cristina, hubo todo un gran avance en lo que fue toda la nueva concepción de la política de defensa, ¿no? Del sistema de defensa totalmente reglamentada, a partir de las leyes, etcétera, el cual, como te dije, el poder político conduce a las Fuerzas Armadas en el marco de la integración latinoamericana, una nueva doctrina de defensa defensiva, independiente de los norteamericanos, etcétera. A partir del advenimiento ahora de este nuevo gobierno, con Macri, con estas políticas neoliberales y realineamiento estratégico y geopolítico con Estados Unidos, bueno, hoy nos encontramos ante una nueva realidad que se empieza a implementar acorde a esta concepción, como vos decís, de realineamiento con el ALCA. Entonces, hay indicios, hay pasos que se van dando para reorientar todo lo que se había logrado en todo este periodo democrático, reorientar a las Fuerzas Armadas, yo creo, en función también de una represión interna. ¿Cambia la lógica o vuelve la vieja lógica del enemigo interno y sobre todo en el plano de los trabajadores está visto ese enemigo? Yo creo que sí. Ahora, los norteamericanos, yo creo que el imperio ha cambiado su política. Por primera vez llega estos sectores al gobierno a partir de las elecciones. No necesitaron dar un golpe militar, no necesitaron los tanques, usaron otros medios, como los medios de comunicación. El golpe mediático-cultural claro, es permanente hace 7, 8 años. Entonces, en ese marco, que llegaron democráticamente, empiezan este proceso de reestructuración. Entonces, hoy los norteamericanos no hablan de una intervención directa por el momento, sino el primer paso es que lo quisieron hacer durante los gobiernos anteriores, la lucha contra la droga, contra el terrorismo. Entonces, como eso lo manejan desde la Junta Interamericana de Defensa, a partir de ahí empiezan a retomar el control de las Fuerzas Armadas a partir de esta nueva estrategia norteamericana, de que no es, como te decía, abiertamente intervencionista, ¿no? Entonces se habla del golpe blando, como vos decís, se habla por ahí de represiones selectivas, cuidando las formas. Entonces, ahora el último gran hecho ha sido este decreto que ha firmado el presidente Macri, por el cual le vuelve a dar facultades a las Fuerzas Armadas que antes tenía el poder político. O sea, el poder político, a partir de este decreto, anteriormente los altos mandos, los jefes de Estado Mayor, los definía el presidente de la Nación, a través del Ministerio de Defensa, con acuerdo del Congreso. Ahora, lo que habilita este decreto es que de estos jefes de Estado Mayor para abajo, ellos son los que designan los cambios, los ascensos, los retiros, designar quiénes son los profesores que los van a formar. Entonces, subir el cuadro de Videla de vuelta, más o menos pasa. Claro, pero esto significa que los militares van a poder hacer una reorientación y reubicación de los cuadros en función de esta nueva concepción. ¿Esto también tiene que ver con traer gente que había sido dada de baja por sus compromisos con la dictadura militar? Claro, por supuesto. Ahora, a diferencia de antes, que intervenía el poder político, también intervenían otros organismos de derechos humanos, el CELS, en la caracterización y en ver los antecedentes de los cuadros que iban a designar. Ahora esto se obvia y esto queda facultativo de los altos mandos. Entonces, de acuerdo a su concepción también ideológica, ellos van a tener una fuerza más cohesionada
en función de los altos mandos. Entonces, tengo varias preguntas que me parece que quien está de aquel lado mirando se estará preguntando también. ¿Quién va a controlar esa ejecución del ejército más allá del gobierno? No, hoy no lo controla nadie. Una de las características que tiene este gobierno es el descontrol. Hoy va a quedar bajo la facultad del jefe de Estado Mayor de cada fuerza. En una época hubo un plan Cóndor y un control, una supervisión de los imperios. ¿Cómo sería en esta etapa esa supervisión? Yo creo que esa supervisión viene a través del Comando Sur norteamericano, ¿no? Porque ellos no hablan de una represión interna de la Fuerza Armada. Acá no pueden hacerlo por ley, es algo que esté facultado por el Congreso. Entonces están buscando otra forma que, como te dije, la lucha contra el narcotráfico, la participación en desastres naturales, entonces ellos pueden intervenir. Acá hubo unos antecedentes ya, ¿no? Quisieron poner una base que dependía del Comando Sur en el aeropuerto en Chaco, en Resistencia, hace pocos años, con personal de la embajada, porque el personal del Comando Sur pasa a través y son miembros de la embajada norteamericana, y también cuando estuvo en su momento Puricelli en el Ministerio de Defensa, también vinieron militares a dar unos cursos a los militares sobre seguridad interior que, a partir de que intervinieron estos organismos como el CELS de control, todo esto se echó para atrás, ¿no? O sea, siempre hubo un intento de los norteamericanos, de determinado sector también militar, de meter esta política. Pero a partir de estos controles y estos organismos, todos esos pasos se fueron impidiendo, ¿no? Como también hubo casos durante esta democracia de militares que reivindicaban el proceso que eran pasados a retiro. Ahora, Julio César, ¿hay condiciones para que el proceso militar, desde el mando que le da el gobierno de Macri, en Argentina influya en todo el continente a la hora de retraer a las fuerzas populares? Yo creo que sí, que le da mucho margen. Además hay que tener en cuenta... Tiene más peso, quiero decir. Tiene más peso, pero la Argentina a nivel continental latinoamericano venía siendo punta. Esto de que el poder político realmente conducía a las Fuerzas Armadas, en uno de los pocos países de América Latina, era Argentina que se daba. Porque como vos sabés, las Fuerzas Armadas son corporaciones que condicionaban al poder político. A partir acá de Néstor y de Cristina, el poder político conducía a las Fuerzas Armadas. Ahora se le da esta autonomía. ¿Y qué en el marco condiciones internas tenemos, Julio César, con respecto a lo que se hizo en los últimos 12, 13 años a la hora de dar un nuevo enfoque de la condición humana y de la democratización de las fuerzas? ¿Qué va a pasar con la gente? ¿Va a acatar este proyecto de Yo Macri? creo que no. Yo creo que acá han pasado muchos años de democracia. A ellos, además del costo político y el aislamiento, que después de lo que fue la brutal represión que han tenido con respecto a la sociedad, el hecho de que se haya avanzado en desterrar o darle pelea a lo que fue la teoría de los dos demonios, que ahora la quieren volver a implementar, más la derrota en Malvinas, más los juicios, etcétera, bueno, y también la educación que se le ha dado a los nuevos cuadros a partir del respeto a los derechos humanos. La formación de los cuadros también ha estado muy regido por parámetros internacionales, etcétera. Hubo un cambio. Entonces hay que ver ahora la intervención en la situación interna nuevamente de los militares, que, como digo, la ley lo impide, a ver cómo reaccionan. Yo creo que hubo un cambio. ¿Pero queda un ala fascista dentro del ejército? Yo creo que siempre que pueda existió. llevar adelante este mandato. Yo creo que sí, a partir de tener un respaldo político ahora y un rellenamiento en Estados Unidos, yo creo que es factible. Para el final, decime cómo se desarma todo esto desde lo nacional, desde lo popular. Bueno, yo creo que esto también es, por una parte, político. Yo creo que acá se está generando una resistencia a lo que es las políticas de este gobierno, que es retrotraer a esto, a lo que fue los 90, con toda esta política neoliberales, con sus características, con los CEOs, a cargo del gobierno. Bueno, yo creo que esto, hay una resistencia para impedir que estas políticas se puedan terminar de implementar, y bueno, hay que ver cómo termina este gobierno. Sos parte de los militares sanmartinianos, aquellos que no quisieron ensuciarse persiguiendo al pueblo, crucificando al pueblo. ¿Qué crees que va a ser el destino de tu clase, de tus compañeros de armas, junto a tu pueblo, frente a una hipótesis
del conflicto interno y de volver a perseguir a nuestro pueblo con las Fuerzas Armadas? Mira, yo creo que las Fuerzas Armadas y el sector nacional de las Fuerzas Armadas que existió a lo largo de la historia, como el ejército sanmartiniano, Valle, el mismo Perón, etcétera, está muy regido en lo que hace al Estado de lo que es el movimiento nacional. O sea, los militares al margen de nacionalistas, nacionales populares, del movimiento nacional no cuentan. Entonces, a medida que el movimiento nacional da resistencia, se reorganiza, los militares en ese marco, que piensan como yo, tienen un gran espacio. Además, tener en cuenta que el grueso de los oficiales son clase media. Entonces, y la clase media tiene un rol también pendular. Gran parte de la clase media avaló los golpes, pero cuando la política de estos sectores vinculados al poder concentrado económico afecta a los sectores de la clase media juega para este lado. Hoy yo creo que hay un Estado que, además de los trabajadores, esta política afecta enormemente a la clase media, que empieza a haber un rechazo a eso. Esto influye dentro del poder militar. Vamos a dejarlo como capítulo 1, Julio César. Vamos a volver al 2. En poco tiempo, seguramente. Y de esta manera te despido. Te agradezco muchísimo tu visita. No, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. El presidente Mauricio Macri ha tomado como una estrategia central de su nuevo gobierno esto de volver al mundo. Nosotros creemos que más que nunca la Argentina, desde yo diría 2 siglos para acá, estuvo los últimos tiempos más que nunca en el mundo. En todo caso, la discusión es cuál es nuestro mundo, cuál es el lugar en el mundo del pueblo argentino. Y allí tenemos una diferencia, una línea divisoria muy grande. El presidente Macri considera que estar en el mundo es estar ligado como nación a los grandes poderes mundiales, muy particularmente a Estados Unidos, que es el imperialismo de esta época, como lo fue en otra época el Imperio Británico. Para nosotros estar en el mundo es estar en Latinoamérica, es estar integrado a los pueblos del continente, es potenciar nuestra relación con bolivianos, peruanos, cubanos, chilenos, uruguayos, ecuatorianos, brasileros, en fin. La emergencia de gobiernos populares en estos tiempos facilitó, a partir de miradas y filosofías comunes, facilitó este notable proceso de integración y de ruptura precisamente con los grandes poderes mundiales y de la articulación de una nueva arquitectura jurídica, diplomática, que fortaleció esta mirada continental. Ahora el presidente Macri mira hacia el Pacífico, mira hacia nuevos paradigmas que rompen el paradigma latinoamericano. De cualquier manera, yo creo que es tan fuerte el sentimiento que se construyó en estos 10 o 12 años de amor a los pueblos del continente, de recuperación de sus valores simbólicos históricos y de la comprensión de que nuestro destino económico, inclusive, está ligado al destino de los pueblos del continente. Estimo que va a ser muy difícil para este gobierno, yo diría conservador y pro-norteamericano, le va a resultar muy difícil cambiar el paradigma. Espero que hayan podido compartir este segmento, las Fuerzas Armadas, la lectura del enemigo interno, y esto del pasado nos condena, ¿no? Qué título tan al momento. Pero las conclusiones sobran y en otra edición seguiremos justamente aportando desde ustedes y desde nosotros.